Buenas tardes, les damos una vez más la bienvenida a nuestro Centro de Estudios de Hermenéutica de la UNSAM. Esta tarde estamos reunidos en el ciclo de conferencias. Cuando visiten nuestra página van a poder encontrar la grabación de esta presentación que vamos a disfrutar y presenciar hoy de Micaela Steffe, y les convidamos que quienes quieran ver esa grabación o quieran repasar esa grabación, también la compartan con todos aquellos y aquellas que crean que puede interesarles. Micaela, queremos agradecerte especialmente tu haber aceptado la invitación que llegó de la mano de Graciela Ralón, que también nos acompaña hoy en esta reunión, y agradecerte mucho porque en este encuentro de hoy abrís una temática que, si bien estamos planteando desde otros aspectos, es tu especialidad, ¿sí? Te estás especializando en ello, y probablemente si aceptaras otra próxima reunión, podemos entonces ya pasarnos al seminario de hermenéutica. Primero no quisimos ponerlo directamente en el seminario de hermenéutica para dejar este abanico un poco más abierto, y en la próxima reunión, si ya veremos, será para la primavera del año que viene o con tiempo. En principio hoy queremos, como decía recién, agradecerte mucho haber aceptado esta reunión y haber aceptado presentarnos tus investigaciones. Lo mismo le queremos agradecer también a Graciela, que nos recomendó fervorosamente que la invitáramos a Micaela. Voy entonces a hacer una breve presentación de Micaela. Son siempre, vamos aclarando esto también, las presentaciones que hacemos son solamente una referencia, no deberíamos decir presentación, sino una referencia a quien en cada caso nos presenta sus reflexiones, sus estudios, y siempre tienen la posibilidad de contactarse a través del Centro de Estudios de Hermenéutica si es que quieren consultar por alguna bibliografía que les interesó y que no escribimos en el chat, o algún comentario o algo que les quedó como pendiente en la, digamos, en la velocidad que llevan a veces, bueno, los encuentros por ser una conversación en vivo. Así que tengan también esa tranquilidad de poder escribirnos al correo del Centro de Estudios de Hermenéutica. Siempre respondemos, y así pueden entonces es decir, tener estos encuentros como aportes de sus investigaciones personales o particulares. Entonces, les contamos que Micaela Steffe es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y es becaria postdoctoral del CONICET, y además docente universitaria en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de General Sarmiento. Su investigación actual se inscribe en el área de la fenomenología de la afectividad, con especial énfasis en la dimensión intersubjetiva, práctica y política de las emociones en la filosofía de Michel Henry, de Husserl y de Hermann Schmitz. Gracias al apoyo del DAD y del Incala Stipendienwerk, en el año 2015, 2017 y 2021 realizó estadías de investigación en la Universidad de Friburgo. Y esto lo hizo en los archivos de Michel Henry en la Universidad Católica de Lovaina, en la Universidad de Jena, y entre sus en la Universidad de Jena también. Entre sus publicaciones se destacan los siguientes libros: Subjetividad, autoafección y la problemática de la temporalidad en la fenomenología de Michel Henry. Tal libro salió publicado en Teseo en el año 2016. Luego trabajó también en la coedición de Fenomenología de la vida afectiva, que se publicó. Sí. Bueno. Ah.
perdón, trabajó entonces en la coedición del libro Fenomenología de la vida afectiva, que se publicó en el año 2021. Y además publicó los artículos Pensar los afectos y lo social a partir de Heidegger, los ecos de la Befindlichkeit en el giro afectivo. La publicación de este artículo fue en Diferencias en el año 2021 también. Otro artículo de su autoría es Emociones, Comunidad y Cultura, una lectura de la dimensión intersubjetiva de la afectividad a partir de la fenomenología de Michel Henry, del año 2021, es una revista, Micaela, ¿no? De Benires. Y luego Le Monde des Sentiments, un approach, una aproximación a Michel Henry, publicado en Lovaina, en la editorial de la Universidad de Lovaina. Micaela es integrante del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, del Grupo Husserl, del Programa de Estudios Michel Henry de la Universidad de General Sarmiento, y de SEGAP, que es el Seminario sobre Género, Afectos y Política. Bueno, como les decía, esto es una breve, una cortísima descripción, y entonces te paso la palabra, te cedo la palabra, Micaela, para oír y escuchar todo lo que nos vas a contar esta tarde. Bueno, muchas gracias, Laura, por una presentación extensa y por la invitación. La verdad que es un lujo, es un honor estar aquí compartiendo esta presentación. Te agradezco a vos, a Marina, a Graciela también por ponerme en contacto y por facilitar este intercambio. Acepto anticipadamente también, ya que vamos a hablar del futuro, esa invitación para un futuro seminario. De hecho, podría decir que en parte estas investigaciones se dirigen hacia un punto o hacia una elaboración teórica más cercana a perspectivas hermenéuticas, sobre todo teniendo en cuenta que el punto de llegada es, ¿no?, tal y como quizás se pudo percibir por la presentación que realizó Laura, tiene que ver con los afectos y las emociones en el plano de lo político. De modo que ese punto de llegada que llegará en un futuro, bueno, también incorporaré otros elementos que también provienen del campo del giro afectivo, algo sobre lo que estoy trabajando bastante, a partir de conceptos y de elementos y de perspectivas fenomenológicas que son como mi base teórica fundamental, ¿no? Bien, voy a hacer la presentación con algunas aclaraciones. Digamos, es una presentación que toma la mayor cantidad de elementos conceptuales de Husserl, pero por diversos motivos que voy a ir aclarando, va más allá de Husserl, o por lo menos trato de hacer una lectura un poco más propia y a incorporar ya una elaboración propia, teniendo en cuenta que hay mucho de lo que estoy tratando de investigar ahora que no está explícitamente abordado por Husserl, o sea, que no fue explícitamente abordado por él, de modo que van a ir viendo que quizás hay en algunos momentos que me corro de esa línea, pero simplemente para ir complementando algunos aspectos. Así que bueno, si les parece, yo voy a hacer también algunas pausas a lo largo de la lectura de mi presentación. No va a ser muy extensa, espero no pasarme de las 4, así tenemos un buen periodo de tiempo como para habilitar la conversación y la discusión, de la que seguro también voy a beneficiarme mucho, puesto que esto es un work in progress ya bastante avanzado, pero que es un tanto exploratorio, digamos, o sea, tiene algunos aspectos que siguen estando en exploración. Bien,
El título de mi trabajo es Sentir el futuro, reflexiones fenomenológicas sobre la relación entre sentimientos y expectativa. Es esto lo que precisamente es ahora mi punto de investigación fundamental, que es cómo se siente el futuro en términos afectivos, cómo afectivamente estamos volcados, volcadas hacia el futuro, ¿no? Bien, en muchas ocasiones, comienzo a leer, sino cotidianamente experimentamos emociones sobre objetos que aún no han aparecido o eventos que todavía no han ocurrido, y estamos así dirigidos afectivamente hacia el futuro. Por ejemplo, podemos sentir una gran esperanza de que tenga lugar un cambio en la dirección política o económica de nuestro país, o sentirme entusiasmada al saber que lograré irme de vacaciones al lugar en el que siempre soñé veranear. Vivimos así en una cierta alegría anticipativa, un entusiasmo o una excitación peculiar. De alguna manera nos alegramos por un disfrute futuro, por algo que consideramos valioso, y que anticipamos como más o menos cierto, más o menos posible. Si tomamos en cuenta que los sentimientos están motivados por la captación de un objeto o evento mentados como un valor o como un disvalor, entonces tendremos que preguntarnos, esto es lo que me pregunto fundamentalmente, ¿cuál es la relación entre aquella objetividad, es decir, la objetividad como valor, que todavía no ha sido dada actualmente, sino solo apresentada, y el sentimiento que se refiere a ella? También va a merecer nuestra atención el hecho de que un mismo valor despierta distintos sentimientos. Podemos mentar una misma situación como valiosa, pero sin embargo tener distintos sentimientos, dependiendo del nivel de certeza que tengamos sobre la sobre la realización de tal evento, de modo que podemos vernos colocados en un estado de esperanza, de incertidumbre o desesperanza. Incluso entre varias personas puede darse esta divergencia de actitudes. Por ejemplo, ante la inminente partida del barco o del avión que debemos tomar, podemos pensar que llegaremos a tomarlo, no llegaremos a tomarlo, o nos es absolutamente incierto si llegaremos a embarcar o no. El valor, en todos los casos, es decir, captamos siempre como valioso o conveniente el hecho de llegar a tiempo y poder embarcar, y la situación objetiva es siempre la misma, independientemente de las actitudes, mientras que la actitud no lo es decir, puede variar. Lo que intentaré hacer entonces en esta oportunidad es un análisis fenomenológico de los componentes y la estructura de los actos de sentimientos que se dirigen hacia el futuro que recién mencioné, que apenas mencioné, ¿no? Bien. Pensar el futuro resultó siempre una tarea desafiante para la fenomenología desde sus comienzos. En las lecciones sobre la conciencia inmanente del tiempo, o interna al tiempo, Husserl privilegia el tratamiento del pasado, reservando para el futuro un lugar secundario. Pues en tanto aquello futuro no fue dado todavía en carne y hueso, se trata de una hora que todavía no ha transcurrido, y que por lo tanto carece de impresionalidad. Por ese motivo, mientras que el cumplimiento de una intención de pasado implica, es decir, de un recuerdo, implica traer al presente las distintas conexiones entre reproducciones intuitivas, la expectativa, o la espera, encuentra su cumplimiento en una percepción. Esto hace, a su vez, que la expectativa deje de ser tal, en tanto comienza a ser un vivir impresional actual. El recuerdo, por el contrario, no puede nunca ser planificado por una vivencia impersonal o actual. Más allá de esta evidente diferencia, afirma Husserl en las lecciones, cito, la intuición de la expectativa es igual de originaria y peculiar que la intuición de pasado. La especificidad de la protensión, es decir, de las síntesis pasivas que está dirigida intencionalmente de manera pasiva hacia el futuro, entonces la especificidad de la protensión y la expectativa, así como su función específica para la constitución del tiempo inmanente, será abordado un poco más tarde por Husserl, cuando éste emprenda la tarea de analizar las síntesis pasivas del tiempo desde un punto de vista concreto
es decir, más allá del marco formal, según las mismas palabras de Husserl, en Husserliana 11, ofrecido en las lecciones. En las lecciones el marco, el abordaje es formal, y a partir de la década del 10, digamos, del 17 en adelante aproximadamente, desarrolla Husserl un punto de vista concreto en torno al tiempo, es decir, poniendo el énfasis en el contenido de la vivencia temporal. El punto de vista concreto es exigido por la evidencia de que, si no hubiese un despertar de los contenidos retenidos, el pasado no tendría significado para el yo, y las retenciones se hundirían sin remedio en un trasfondo indiferenciado. Las síntesis reproductivas que establecen conexiones entre los contenidos actuales y los pasados, y que habilitan la posibilidad del acto concreto de la rememoración, tienen como contracara la síntesis de anticipación que explican el origen de los actos de espera. Esto lo explico un poco más coloquialmente quizás, es decir, el modo en el cual establecemos conexiones entre los contenidos actuales y los pasados, entre una vivencia actual y una vivencia pasada, también habilitan y le dan fuerza al modo en que anticipamos lo que va a venir en el futuro. Roberto Walton lo expresa del siguiente modo. Cito a Walton: una gradación de la fuerza depende del número de casos inductivos convergentes, es decir, experiencias que transcurren de modo semejante. Si en circunstancias pasadas se han presentado algunos sucesos conectados entre sí y se reitera en el presente una situación análoga, la espera se intensifica a medida que aparecen sucesos similares a los anteriores. Cada aparición nueva de alguno de estos sucesos no solo confirma la espera con respecto a los restantes sucesos conectados, sino que le confiere más fuerza, ya que introduce un elemento adicional en la motivación. Por el contrario, cada ausencia disminuye esa fuerza. Así se acumulan o inhiben las tendencias en favor o en contra de la anticipación. Es decir, cuanto más eventos análogos, más fuerza tendrá mi capacidad de anticipar un evento que por inducción probablemente se repita. Así, en la espera se constituyen, según Husserl, objetividades de un tipo particular, dado que cuentan con una, cito, indeterminación determinable, que es predelineada según la experiencia pasada y presente. La predelineación encuentra su plenificación en la verificación, que tiene lugar en la percepción, o por el contrario puede terminar en una decepción, cuando la percepción no planifica la expectativa. Bueno, queda un poco en verso esto. Husserl advierte que este proceso de objetivación no se aplica solo a la constitución del mundo natural y psicofísico, sino que también compete a otros modos de la conciencia, como la conciencia afectiva y volitiva. Cito a Husserliana 11. Así están indicadas siempre nuevas reglas de un curso posible de la conciencia y disponibilidades desarrolladas en la conciencia. Esta regulación comprende todo y toda conciencia, también la conciencia afectiva y volitiva, ya que también está ocupada con funciones constitutivas. Fin de cita. Es decir, que puedo anticipar también el modo en que me sentiré ante un evento futuro, el modo en que valoraré ese evento futuro, de acuerdo a cómo he sentido valorado un evento similar en el pasado y en el presente. Husserl también da cuenta del fuerte vínculo del futuro con las funciones del placer, el interés y los instintos, en un nivel bien primigenio de la experiencia, ¿no? Como ha demostrado Andrés Canziani en una reciente publicación, Husserl piensa el interés como una forma de anticipación emocional, como una Gemütserwartung, que está dirigida a lo no dado. El futuro ejerce así una suerte de tracción sobre la conciencia que disfruta de esa tensión y de su relajación cuando alcanza lo anticipado. La perspectiva genética que Husserl elabora hacia los años 30 reafirma esta lectura, puesto que las tendencias volitivas originarias o protoinstintos motivan movimientos kinestésicos
que se generan en función de la expectativa de placer o displacer, motivando, según el caso, un acercamiento o un alejamiento con respecto al afectante. Así como son el interés y el deseo los que ejercen de motor de atracción para la intencionalidad en el nivel más básico de la experiencia, me pregunto, ¿puede ser también que nuestra esperanza como acto de sentimiento esté motivada o gobernada por una tendencia instintiva hacia lo deseable, a pesar de que entre en conflicto con la experiencia pasada? Acá se vislumbra un poco parte del foco de la cuestión, ¿no?, que voy a abordar. Los análisis genéticos que sugieren una cooriginariedad entre la esfera dóxica, afectiva y volitiva, explican el nivel más elaborado del mundo social, que la afectividad y la voluntad también forman parte de la constitución de los posibles recursos del mundo, en tanto mundo social y espiritual. Esto es, el estar volcada hacia el futuro como algo del orden de lo deseable, no solamente opera en el nivel más básico de la constitución de la intencionalidad como modo operante de la conciencia de sentido primigenio, sino que también se despliega en los niveles más elaborados del mundo espiritual, ¿no? Así queda como un poco planteado el problema, y que ya, como les decía, se vislumbra en esta cuestión de la esperanza como fenómeno que tomé como más importante en este análisis, porque justamente se da una suerte de desequilibrio en el sentimiento de esperanza que me interesa trabajar. Pero voy a empezar primero por explicitar la estructura general de los actos de sentimiento en Husserl. La estructura de fundación que ordena los actos de las distintas esferas y ubica a los de carácter dóxico, es decir, dóxico intelectual, en la base, y aquellos pertenecientes al plano valorativo, afectivo y volitivo, ha sido fuente de numerosas reflexiones y reconsideraciones por parte de Husserl y objeto de discusión entre los intérpretes. Pero lo que dificulta puntualmente nuestra tarea, es decir, la que tiene que ver con los sentimientos relativos a algo dado en el futuro, es que más allá de algunas excepciones, Husserl generalmente se refiere a los valores como fundados en una intuición perceptiva del objeto valorado, y que son captados una vez que fue dado el objeto con sus propiedades sensibles. Es decir, aparece un objeto sensible, ese objeto sensible, de acuerdo a sus propiedades axiológicas, despierta un determinado sentimiento en nosotros hacia él, ¿no? Esa es la estructura como general de cómo aparece descrito un acto de sentimiento. Más aún, en el parágrafo 39 de Ideas 2, Husserl considera que todo acto de sentimiento tiene a la base, como si fuese su materia propia, sensaciones de sentimiento, ¿no?, o sensaciones afectivas, como también se puede traducir Gefühlsempfindung, es decir, sensaciones de dolor o placer que son análogas a los datos de sensación que están a la base de los actos dóxicos que constituyen objetos espaciotemporales, ¿no? Digamos, la materia de sensación, en sentido sensible, ya sabemos, son los datos de color, de textura, etcétera, etcétera, digamos, el mundo del espacio temporal, pero también las sensaciones de dolor o placer pueden constituir estas vivencias no intencionales que luego son aprendidas por un acto no ético y constituido después objetivamente. Pero en un principio Husserl aclara, y esto me pareció siempre muy llamativo, que los actos de sentimiento tienen siempre a la base un sentimiento de dolor o placer, ¿no? Pero la especie de sentimientos intencionales que Husserl considera en este parágrafo, en el parágrafo 39 de Ideas 2, es reducido, o mejor dicho, general. Se refiere a una tensión energética o una relajación, a sensaciones de un obstáculo interno, una paralización, una liberación. De manera que me parece, no es legítimo extender el rol fundante de las sensaciones de sentimiento a otras vivencias de la esfera de la efectividad. Es importante reparar en un aspecto que ya
John Drummond subrayó en su clásico texto Complicar las emociones. Que cuando Husserl afirma que toda, en investigaciones lógicas, ¿no? Texto 1900-1901, afirma que toda vivencia intencional o es ella misma una mera representación o tiene una representación por base, se refiere exclusivamente al término representación como materia intencional del acto. Es decir, el objeto mentado en tanto tal lo que en ideas 1 será, o sea, en 1913, será reinterpretado como sentido noemático. Y no se refiere con representación al acto en sí, ¿no? Sino a lo que el acto presenta. De modo que no es necesario que el acto fundante sea un acto de percepción, sino simplemente que presente un objeto, ¿no? Esta estructura, esta fórmula conocida de investigaciones lógicas, según la cual toda vivencia intencional tiene o es una mera representación o tiene a la base una representación, ¿no? Que establece una relación entre actos fundantes y actos fundados, tiene que ser bien comprendida, y comprendida en el sentido de que la representación acá mienta no en acto de representación en el sentido perceptivo, dóxico, sino un acto que presente un objeto, ¿no? Pero como la materia intencional, es decir, aquel objeto que es la referencia de la intencionalidad en cada caso, como la materia intencional está siempre acompañada de una cualidad intencional que determina el modo de la mención, entonces según el caso puede tratarse de un objeto percibido, rememorado, juzgado, etc., que puede estar más o menos determinado cognitivamente. Por lo tanto, según la interpretación de investigaciones lógicas, un acto de sentimiento es la cualidad intencional de un acto no objetivante, cuya materia intencional está dada. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si vuelve la Que en este señal. caso, Ah, si querés, Micaela, esta última parte se cortó. a ver, Te quedaste, sí. ¿volví ahora? Ahora estás de vuelta bien, sí. Pero Cualquier en los cosa. últimos momentitos nada más, los últimos ni un minuto. Bueno, retomo entonces, me parece, desde aquí. Mencionaba la interpretación de investigaciones lógicas, según la cual el acto de sentimiento es una cualidad intencional de un acto objetivante, ¿no? El acto objetivante fundante, que sería la representación base, recibe en el acto de sentimiento una cualidad, ¿sí?, que muestra al objeto referido en la representación como un objeto amado, querido, deseado, odiado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es solamente una cualidad intencional de sentimiento en investigaciones lógicas. Sentimiento intencional, ¿no? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Se sigue bien la señal? Sí. El acto objetivante, entonces, le presta al acto de sentimiento su materia intencional, pero el acto de sentimiento no descubre ningún objeto propio. De esta manera, por ejemplo, un apetecer, un agrado o un acto de placer no tienen sentido sin algo por lo cual sentir atracción, es decir, una referencia intencional. Cito, pero todos ellos deben su referencia intencional a ciertas representaciones que les sirven de base. Pero el sentido del término deber indica muy exactamente que ellas mismas tienen también lo que deben a las otras, es decir, deben en un sentido estricto, lo tienen en tanto que son prestadas, ¿no?, por las representaciones base. Esa fue una cita también de investigaciones lógicas. Si bien la mención de valores no exige que el objeto valorado haya sido dado en el modo de la percepción, sí implica entonces una intencionalidad de tipo dóxico que dé el objeto en sí mismo, el cual actuará como base para los actos fundados. Bajo el género de actos dóxicos están englobadas también las presentificaciones, que si bien no dan el objeto como estando en persona presente ante mí, sí lo muestran de manera originaria y sin mediación. En este grupo de representaciones hay que contar los actos judicativos, de rememoración,
presentificación de presente, espera y fantasía, ¿no? En el caso de los sentimientos dirigidos intencionalmente a algo que aún no ha tenido lugar, no hay ninguna captación sensible que funcione de base, porque aquello que sea en el futuro todavía no me fue sensiblemente dado. ¿Cómo se explican esos casos de la perspectiva husserliana? Es decir, ¿cómo se explica el caso de un sentimiento referido a algo que todavía no fue sensiblemente dado? Husserl señala, en el parágrafo 95 de Ideas 1, que la base para el valorar no tiene que provenir exclusivamente de un objeto neumático percibido, sino que, cito, puede estar dada por un percibir, un fantasear o un juzgar. Es decir, abre el camino hacia la posibilidad del fantasear como base para un acto de sentimiento. Se organiza de este modo una multiplicidad de actos intencionales y objetos nomáticos. Entonces, la referencia intencional sobre la cual se monta el acto de sentimiento dirigido a un evento futuro, sea la referencia a un acto de expectativa que no da el objeto o el evento en carne y hueso, pero sí intuitivamente. La hipótesis de esta interpretación es que los actos que interesa considerar entonces como mi hipótesis, ¿no?, como base para pensar los sentimientos dirigidos al futuro, son los actos de espera y de fantasía, ¿no? Es decir, la hipótesis exploratoria, con cierta, creo yo ya, base para ser considerada, es que es necesario acudir a los actos, a las características de los actos de espera y de fantasía para entender cómo se desarrolla un acto de sentimiento dirigido hacia algo futuro, ¿no? Sin embargo, estos actos no operan independientemente como si estuvieran simplemente adosados, ¿no?, pero manteniendo su función habitual, sino que se modifican y forman parte de un acto unitario. Bien, entonces en esta siguiente parte voy a abordar la relación entre la expectativa o la espera y los actos de sentimiento referidos al futuro, digamos, cómo pueden establecerse coincidencias y divergencias de acuerdo con el acto de sentimiento en particular. En primer lugar, distingo entre dos géneros de sentimientos intencionales referidos al futuro. Dentro del primer grupo encontramos aquellos sentimientos que tienen a la base una expectativa, es decir, un acto de carácter dóxico intuitivo que tiene como referencia intencional un objeto o situación inscripto en un horizonte de anticipación en armonía con la experiencia pasada y presente. Según Husserl, la expectativa tiene como materia intencional la protensión, la cual depende de las síntesis pasivas de asociación que le dan concreción a las síntesis temporales más abstractas. En estos tipos de sentimiento, se trata de actos que tienen a la base un acto de carácter ponente, es decir, un acto con una creencia con respecto a la existencia de lo mentado, ¿no?, la existencia del objeto mentado, intencionado. En este caso, la creencia es lo que explica gran parte del surgimiento del sentimiento en su cualidad específica. Por ejemplo, el entusiasmo que experimento con respecto a un viaje que se avecina tiene a la base un acto de espera, en donde se cree que es muy probable que tal viaje se haga realidad. Esta creencia está justificada por una variedad de elementos que puede ir desde la mera idea de hacer el viaje hasta la obtención del permiso de licencia en el trabajo o la compra del pasaje, ¿no? Digamos, hay una base que le da una capacidad de justificación, o mejor dicho, le da justificación al acto de sentimiento, cuando ese acto de sentimiento tiene elementos en el pasado y en el presente que habilitan que yo pueda sentir un real entusiasmo por aquello que se avecina, digamos, y dar aquello que se avecina como cierto, ¿no?, como con convicción de que se vaya a realizar. Pero ¿qué sucede con los sentimientos que no tienen a la base una convicción de que lo esperado tendrá lugar? Estos son los actos de sentimientos que se dirigen hacia el futuro y forman un segundo grupo.
ellos no tienen a la base un acto de espera sin más, ¿no? Un acto de espera que está dentro de este horizonte de armonía con respecto al pasado y al presente, sino que hay una especie de distanciamiento con respecto a la esfera de la mera representación. Este es el caso paradigmático de la esperanza, ¿no? Que según una nota al pie de página de Husserliana 22, tiene, sí, a su base una representación. Pero debemos subrayar que la esperanza no puede ser confundida con la expectativa por dos motivos que pasaremos a desarrollar. No puede ser confundido con la expectativa, ni tampoco se monta así sin más sobre la expectativa como representación base, ¿no? La expectativa o espera es una especie de acto dóxico de presentificación que tiene como referencia intencional lo esperado. Según Husserl, la expectativa tiene como materia intencional la protensión, pero la esperanza, por el contrario, no tiene a la base un acto de espera sin más en sentido estricto, pues en rigor, lo que se espera en la esperanza no se encuentra totalmente en armonía con el presente y el pasado, sino que justamente surgen circunstancias en las que no es seguro que vaya a suceder lo que se desea que ocurra, ¿no? O en muchos casos incluso ni siquiera se tiene como probable que acontezca el objeto de la esperanza, si consideramos que en el pasado ese evento nunca logró concretarse, ¿no? Por ejemplo, se puede tener esperanza, este es el ejemplo que mencioné al principio, de que la situación económica en el país se estabilice, por más que hasta el momento no se logró, o de que la comunidad internacional, no para sacarnos del contexto local, o de que la comunidad internacional decida unánimemente llevar adelante acciones que contribuyan a la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, etc., ¿no? Entonces, en la esperanza no hay una espera sin más, porque la espera, entendida como una reproducción, no una reproducción, una síntesis de inducción a partir de los eventos pasados y presentes, ¿no? No estaría acá habilitando eso que es esperado en la esperanza, ¿no? Sino que en la esperanza aparece algo del orden de lo novedoso y de lo no esperado, ¿no? Bien. La expectativa no, ese es el primer punto. El punto segundo, con respecto a la diferencia entre expectativa y esperanza, es el siguiente. La expectativa no supone por sí misma y tomada abstractamente una actitud afectiva, mientras que la esperanza, al igual que el entusiasmo y otros sentimientos, sí comprende en sí una cierta alegría como estado afectivo actual, del mismo modo que la desesperanza puede hundirnos en una profunda tristeza o depresión, ¿no? Es decir, en el mismo momento en el que estoy volcada hacia lo futuro, puedo estar vivenciando afectivamente algo que es coincidente con esa esperanza o con esa desesperanza, ¿no? Pero la espera en tanto tal no tiene ese carácter. En otras palabras, no nos encontramos en una neutralidad afectiva, en la esperanza o en la desesperanza, cuando nos concentramos en el evento futuro. Husserl analiza este fenómeno en un anexo del tercer tomo de Husserliana 43, que además justamente pone en alguna medida en relación este primer grupo de sentimientos digamos, relativos al futuro y este segundo grupo de sentimientos relativos al futuro, en donde entraría la esperanza, ¿no? Cito entonces Husserliana 43, el tomo 3. En la expectativa de deseo tenemos una expectativa habitual. Aquello de lo que se trata va a venir, aquello de lo que se trata va a venir y nosotros lo esperamos. Pero aquello que va a venir es objeto de deseo y quizás ya lo era antes de saber que iba a venir. La expectativa trae ahora una modificación en el estado emotivo actual. El deseo de que ese pueda ser P se cumple, ¿no?, con la convicción de que lo va a hacer, ¿no?
el deseo de que algo suceda se ve como satisfecho en tanto estoy segura de que eso va a suceder, ¿no? Digamos, no cabe ninguna duda. El deseo de que sea así en el futuro está completamente cumplido gracias a la segura convicción de que será así en el futuro. Pero está incompletamente cumplido en el caso de la sospecha, que deja un resto de deseos, ¿no? Que deja un resto de deseos sin ser satisfecho. Pero lo que a mí también, aparte de esta distinción, digamos, que trae de alguna manera, mutatis mutandis, esta relación entre los dos grupos de sentimientos, lo que me importa resaltar ahora es que hay ya, dice Husserl allí, un componente de alegría, ¿no? Ya está en el acto de espera, existe ya un componente de alegría actual, ¿no? Ahora, estas son un poco unas preguntas que por ahora quedan ahí sin contestar. ¿Qué características tiene el estar alegre ante algo que todavía no fue propiamente dado? Si el objeto que nos produce alegría no se encuentra, ya sea en el modo de la esperanza o en el modo del entusiasmo, ¿no? Si el objeto que nos produce alegría no se encuentra todavía al modo de la presentación, ¿será que en realidad la esperanza es un sentimiento frente a un posible sentimiento de disfrute que todavía no ha tenido propiamente lugar? Es decir, ¿por lo que me alegro es por el disfrute futuro? Es decir, ¿es un presentir anticipatorio? ¿Qué se anticipa realmente en la esperanza, ¿no? ¿Se anticipa entonces el disfrute futuro o se anticipa lo esperado solamente, ¿no? O sea, se anticipa la efectivización de lo esperado o la alegría por lo esperado efectivo. Ahora voy a pasar a mi, digamos, segunda consideración con respecto a qué tipos de actos están cooperando en este armado, en esta configuración y organización de los actos referidos al futuro, de los actos de sentimiento, perdón, que es, como había mencionado antes, el caso de la fantasía, ¿no? Y voy a explicar un poco por qué me parece relevante traer a colación aquí algunos de los elementos del acto de fantasía o de imaginación también, como se puede traducir. La conexión está un poco estable, me avisa, pero ¿ustedes me siguen bien? Ok. Por sí misma, ¿no? La fantasía es definida por Husserl como un acto no ponente, en la medida en que no supone una creencia, es decir, un compromiso con la existencia o no existencia de lo fantasiado, y no exige una legitimación racional. Pone lo fantasiado en una cuasi posicionalidad, en un como si. ¿No? La fantasía como tal, la mera fantasía que es libre en su imaginar fantaseante, y se asemeja a la invención de puras ficciones, no toma como punto de partida nada de lo apercibido efectivamente. Por el contrario, la fantasía atada, es decir, no libre, sí toma elementos de lo efectivo, ¿sí? Digamos, de lo dado efectivamente, y se asemeja más, ahora voy a explicar por qué, al acto de esperanza. Es decir, en el acto de esperanza uno no fantasea sin ninguna base absolutamente. Hay una base que habilita un acto de fantasía con respecto a algo cuya certeza o probabilidad no es rotunda, digamos, cuyo grado de certeza es más bien bajo, ¿no? Ahora bien, los sentimientos que se dirigen hacia el futuro, y esto es una diferencia con respecto a la fantasía, sí implican una creencia. Creencia que justamente explica gran parte del surgimiento del sentimiento en su cualidad específica. Es decir, el nivel de probabilidad de existencia del objeto o eventos futuros no es en absoluto indiferente a los actos de sentimiento referidos al futuro. Es decir, es relevante si eso que deseo se cumple o no cumple, como para definir qué tipo de sentimiento surge, ¿no? Pero ¿cómo puede resolverse esto tomando en cuenta el marco teórico husserliano? En la teoría temprana sobre la relación entre actos fundantes y actos fundados, desarrollada en investigaciones lógicas, ¿no? Que ya presenté un poquito antes, Husserl sostiene que los sentimientos tienen un carácter también no ponente, es decir, al igual que la fantasía, ¿no?
Es decir, que son indiferentes con respecto a la existencia o no existencia de su referencia intencional que les sirve de base, ¿no? En el sentido de que un temor es temor, ya sea que se trate de un evento real o que se trate de algo que estoy leyendo en una novela, ¿no? Digamos, el matiz del sentimiento particular es indistinto a la existencia o no existencia de la base intencional, de la materia intencional. En Ideas 1, el panorama se modifica, puesto que los actos de sentimiento tienen un objeto propio que es el valor. La perspectiva de Ideas 1 matiza el subjetivismo de los valores que Husserl parecía defender en los primeros años del siglo XX, es decir, en investigaciones lógicas. Sin embargo, los actos de sentimiento continúan siendo no objetivantes, ¿no? ¿Cómo debe entenderse esto? Es decir, ¿cómo debe entenderse que, a pesar de que en Ideas 1 los actos de sentimiento son presentados como poseedores de un cierto objeto, son a la vez no objetivantes, ¿no? ¿Cómo entonces hay que entender este carácter no objetivante? Agustín Serrano de Haro ha observado muy atentamente este asunto, en apariencia contradictorio, y apuntó que hay una modificación o un ligero corrimiento en los dos sentidos en los que Husserl afirma en Investigaciones Lógicas y en Ideas 1 que los actos de la esfera de la emoción no son objetivantes, ¿no? Digamos, no lo dice siempre en el mismo sentido, según Serrano de Haro. El pensador español sostiene que en Ideas 1 el carácter no objetivante, cito, no reposa ya sobre su supuesta indiferencia a la cualidad de la posición, es decir, su supuesta indiferencia a la cualidad de la posición dada como existente o no existente de la referencia intencional, ni tampoco sobre la ausencia de toda materia intencional que sea en todo o en parte propia suya. Que los actos, acá parafraseo un poco para que se entienda, que los actos estimativos, afectivos, volitivos, no sean actos objetivantes, significa, en Ideas 1, que no captan su objeto intencional. Fin de cita. En otras palabras, lo que captan es solo el objeto que fue presentado por medio de la intuición fundante como valioso. Es decir, el acto de sentimiento no es equiparable a la captación de valor o valicepción, ¿no? Como fue traducido también la Wertnehmung, ¿no? El tomar el valor, el percibir el valor. En este caso se intuye el valor como objeto, pero se trata de un preobjeto que solo se volverá realmente objeto en un acto ulterior de carácter dóxico que lo venga a objetivar al valor, ¿no? Cuando entonces se afirma que los actos de sentimiento también tienen caracteres de creencia y caracteres de ser, es decir, caracteres referidos al grado de certeza, probabilidad y sospecha del objeto del que se trata, esto no se dice con respecto al valor como objetividad. Digamos, no estoy diciendo que el valor que se me presenta, por ejemplo el de belleza, es más o menos existente, ¿no? Es decir, el valor no se anula por más que yo crea que aquello valorado no va a suceder, ¿no? Si tomamos el ejemplo del inicio, ya sea que yo tenga la esperanza o no de que llegaré a tiempo a embarcar, el poder hacerlo continúa siendo algo valioso, continúa siendo lo conveniente en el caso. Ahora bien, no porque se crea que tal evento no va a suceder, eso significa necesariamente que tal evento o estado de cosas se transforma en un disvalor, naturalmente. La tesis de ser que acompaña todo acto dóxico no hace que se modifique el carácter axiológico del objeto intencional, es decir, el carácter valorativo del objeto intencional. Es decir, el carácter de valor de un objeto no está atado al sentimiento que tal objeto provoque, de modo que no hay una equivalencia entre sentimiento y valor. Un mismo evento, valorado positivamente, puede causar tanto un sentimiento negativo como positivo. Hay que resaltar a la vez que tampoco es necesario poder precisar qué es exactamente lo que me resulta de valía en un acto de sentimiento que tiene a su base una aprobación.
acá. Es decir, no es necesario determinar, si pongamos un ejemplo, ¿no? Si siento un cierto rechazo hacia una persona, no es necesario determinar qué es exactamente lo que me causa desprecio, qué es exactamente lo que me causa que esa persona se me parezca como desagradable, digamos, el sentimiento está, a pesar de no haber podido determinar eso, y tampoco es estrictamente necesario determinar cuáles son las propiedades de un cuadro que motivan el deleite estético, ¿no? Digamos, la determinación de las cualidades valoradas en el objeto valorado no es necesaria para poder experienciar naturalmente el sentimiento de goce estético, el sentimiento de desagradabilidad, ¿no? Husserl lo afirma explícitamente a esto en el tomo 2 de la Husserliana 43, dice, no pertenece al sentimiento suscitado en sentido propio el que su elemento excitante sea consciente como objeto. Bien. Ahora llego hacia la última parte, estamos llegando hacia la última parte, en donde, claro, esto que mencioné un poco al pasar todavía, que tiene que ver con cómo un mismo valor puede despertar sentimientos diversos, y cómo, por ejemplo, en el caso de la esperanza, esa esperanza tiene las características incluso no tanto parecería de un acto, ¿no? Sino más bien de una actitud afectiva, ¿no? Que es una hipótesis que estoy barajando, pero me parece que tiene cierto asidero. Y entonces la pregunta que me lleva a plantearme esto, que me hizo, digamos, al comienzo cuando consideraba la esperanza como sentimiento, decir, bueno, ¿qué parecería ser un sentimiento cualquiera, ¿no? Porque parecería que la esperanza justamente está muy independizada de la evidencia, ¿no? Digamos, tiene esta distancia con respecto al horizonte de anticipación que puede preverse en armonía con un pasado, y a la vez parecería como, bueno, voy a mencionarlo ahora, también ser una suerte de sentimiento que se va como retroalimentando, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la expectativa que está a la base de la esperanza no se cumple, ¿no? Digamos, ¿qué pasa cuando aquello que estoy esperando que suceda en este estado de esperanza no se realiza? ¿Se abandona totalmente la esperanza o sobrevive esta esperanza como un hábito? Según Ernst Bloch, quien escribió un libro enteramente dedicado a la esperanza, ¿no? El principio de la esperanza, Das Prinzip der Hoffnung, la esperanza puede en principio llegar a una decepción, es potencialmente decepcionable, ¿no? Digamos, en contra de esto que estoy sugiriendo yo, digamos, la esperanza puede ser decepcionada. Esto es así porque se encuentra en el terreno del azar y la contingencia. Allí puede surgir el cambio y aparecer algo nuevo, ¿no? Cito a Bloch. La esperanza puede ser incondicionalmente decepcionable, porque está abierta en una dirección hacia adelante, en una dirección orientada al futuro. No se refiere a lo que ya existe. Por esta razón, la esperanza, aunque esté en un estado de suspensión, está comprometida con el cambio más que con la repetición, e incorpora incluso elementos del azar, sin el cual no podría haber nada nuevo. Fin de cita. Steinbock, Anthony Steinbock, adopta una perspectiva similar a la de Bloch. En el caso de la confianza interpersonal, que es en muchos casos, esto os lo explico ahora, ¿no? La confianza interpersonal es en muchos casos abordada a la par que la esperanza, porque supone justamente esta característica de ir reproduciéndose, ir dirigiendo el modo en el que
se me presentan los eventos que voy percibiendo, ¿no? Ahora lo explico. En la confianza interpersonal, por ejemplo, existe una aperturidad a la otredad, a la trascendencia del otro, a pesar de que no se cuente con ninguna certeza acerca de si lograré planificar mi espera, ¿no? De lo que el otro hará, ¿no? La confianza interpersonal es, bueno, yo confío que el otro actuará de esta u otra manera. Los casos que, bueno, se suelen traer como ejemplo es la confianza con la pareja, ¿no? Cuando se tiene confianza en la pareja, pues bien, los elementos que surgen en la vida cotidiana serán interpretados a partir de esa actitud. La actitud de una persona celosa abrirá la puerta a otro tipo de interpretación de los mismos eventos, ¿no? De las mismas características. Pero Steinbock pone el acento sobre el carácter totalmente indeterminado, al igual que Bloch, ¿no? Otra interpretación recurrente, como la que yo estoy buscando sopesar, es la que parte de la comparación de la esperanza con la confianza interpersonal, en la medida en que ambas son mejor comprendidas cuando se las entiende como actitudes afectivas. Una actitud afectiva predelinea la percepción de aquello que se nos presenta. En el caso de la confianza, por ejemplo, adoptar tal actitud implica que todas o muchas de las propiedades de una persona nos inspirarán confianza, a pesar de que a veces haya indicios que nos sugieren otra dirección. De este modo, una persona que confíe en su pareja tenderá a interpretar sus comportamientos de manera que estos permitan funcionar de apoyo para continuar en esa actitud de confianza y no caer en los celos. De manera contraria, la persona celosa tenderá a ver o buscar motivos para desconfiar de su pareja. Pero ¿por qué se habla particularmente de actitud? ¿Por qué? ¿Cómo surge este concepto y por qué este concepto permitiría concentrar estas características, ¿no? En términos generales, una actitud hace que ciertos aspectos de la experiencia sobresalgan por sobre otros, haciendo que se configure, esto es un término husserliano, una unidad de prominencias o de significaciones, ¿no? Se suele traducir Bedeutsamkeiten como prominencias, como para no traducirlo como significación en el sentido más heideggeriano, ¿no? Una unidad de saliencias o de prominencias que reúne distintos actos poniendo a uno en el rol del acto dominante y otros en el rol del subordinado, ¿no? Entonces, me aparecen determinadas prominencias o surgen como relevantes determinados aspectos, en tanto en cuanto hay un acto que sobresale por sobre el otro, ¿no? Este tipo de relación, precisamente, es el que se podría rastrear en la configuración de un sentimiento como el de esperanza, de modo que el deseo de lo futuro, ¿no? El deseo de que acontezca lo futuro, prima sobre cierta evidencia dóxica, es decir, sobre un cierto aspecto de la realidad que tiene una fuerza inductiva débil, ¿no? Digamos que no se espera que eso vaya a suceder, pero a pesar de eso mi deseo persiste y mi esperanza persiste, ¿no? La fuerza inductiva débil de este evento desalienta la espera, debería desalentarla en términos, digamos, dóxicos, y hace que cada vez se encuentren más motivos para mantener esa esperanza. Se trata de alguna manera de una actitud que se retroalimenta y que, como ya han señalado varios intérpretes, hace a la configuración misma de la identidad personal, ¿no? Mariano Crespo y Hanne Jacobs, o sea, han trabajado este aspecto y se deduce de su posición lo siguiente, ¿no? Nuestra identidad personal no surge simplemente experimentando pasiva y receptivamente al mundo, sino que nos hacemos las personas que somos en la medida en que llevamos a cabo un tipo específico de acto intencional, a saber las mencionadas tomas de posición, ¿no? La Stellungannahme, que sería esta suerte de actitud o de tomas de posición constantes que pueden devenir en un cierto estilo de la persona, ¿no? También en los estudios sobre la estructura de la conciencia, es decir, los 3 tomos de Husserl en el 43, se recoge algo de esto bajo el concepto de estado afectivo, ¿no?
cito a Husserl, la intencionalidad del estado afectivo, de la firme resolución como hábito con la cual voy por la vida, y mientras que pienso, siento, hago esto y aquello, tengo siempre mi meta, en el trasfondo, o la intencionalidad del estado de ánimo alegremente optimista, o la intencionalidad de la pena constante, ¿no? En el trasfondo se mantiene un cierto estado afectivo que funciona como un hábito afectivo que privilegia, del mismo modo que estas unidades de saliencias o de prominencias, determinada actitud ante las cosas que se me van cruzando. Bien, si la esperanza, como ejemplo paradigmático, por lo menos yo considero, ¿no?, que trabajé en estas páginas en este tiempo, es una actitud o no, bueno, lo podemos seguir charlando, hay algunos elementos que van en esa línea, pero fundamentalmente reparo entonces en algunas conclusiones que tienen relación más bien con este vínculo o esta compenetración entre el acto de la expectativa y de la fantasía, ¿no? Pues si bien cooperan la espera o expectativa y la fantasía en la aparición de un sentimiento de futuro, me parece que el protagonismo de estos dos tipos de actos se alterna, según el caso, de manera inversamente proporcional. ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando pensamos en la esperanza, quizás tenemos que pensar que lo que prima, o hay una relación, pero inversamente proporcional, entre espera y fantasía, en tanto que hay menor espera y mayor fantasía. Es decir, lo que anticipo en la esperanza, que probablemente no suceda, pero yo lo espero igual, ¿no?, tiene un componente de la fantasía mucho mayor que la mera síntesis asociativa que está a la base de la espera como una repetición de lo dado en el pasado, ¿no? Y si tomamos un caso de un sentimiento futuro dirigido a un evento futuro, que sí tiene cierto apoyo en el pasado, la fantasía, digamos, va para atrás, digamos, se debilita y cobra mayor protagonismo la espera. Esto es una primera conclusión que me parece que hay que considerar, ¿no? Y a nivel más general, sí, saco 5 elementos que me parece que hay que tener en cuenta al momento que los fui, digamos, recorriendo a lo largo de la presentación, pero que los punteo como para que los tengamos en cuenta como posibles modos de abordaje de los sentimientos relativos al futuro, ¿no? Uno es el nivel de convergencia que se ha experimentado en los casos análogos pasados, es decir, su fuerza inductiva, ¿no? Es decir, qué tan esperable, qué tan probable es que suceda aquello que intenciono en el futuro. 2 es el nivel de extrañeza y anormalidad que presenta la situación visualizada en el futuro, ¿no? Qué tan loco o qué tan inesperable es aquello que estoy anticipando fantasiosamente en el futuro, ¿no? 3 sería la cualidad afectiva actual, esta alegría a la que se refiere Husserl en este tomo de la Husserliana 43, que se traduce en el querer o desear algo del orden, de algo que se realizaría en el futuro, ¿no? 4 es la actitud afectiva, ¿sí?, que el ego posea en el momento mismo de la efectuación del acto de sentimiento o a lo largo de cierto periodo de tiempo, es decir, esto que mencioné hacia el final de las tomas de posición que hacen a la identidad de la persona, que configuran o predelinean el modo en que estamos volcados y volcadas hacia el futuro. Y el quinto elemento es el carácter del valor que se previsualiza en el futuro, ¿no? Es decir, qué tipo de valor y qué tan relevante es el valor, quizás el sentimiento de esperanza que puedo tener con respecto a la modificación de la estructura social y económica en el país, no me genera el mismo tipo de esperanza que la esperanza de que, no sé,
que de repente haya, no sé, helado gratis para todos, ¿no? Digamos, la esperanza ahí tiene otro matiz, otra significación, otra relevancia, y se vivencia y se experimenta efectivamente en el momento actual de manera absolutamente divergente, ¿no? Entonces, estos 5 elementos me parece que son los que hay, puede haber más, sin duda, pero son los que hay como que explorar para empezar a entender un poco cómo van apareciendo, cómo se van configurando estos sentimientos que, desde mi punto de vista, y que me metí en este tema, son bastante difíciles de entender. Entonces, bueno, una suerte de conclusión que más bien sirve de un punteo general para emprender una investigación más precisa y más concreta, ¿no? Por acá creo que es todo. Me encantaría escucharlos y escucharlas, a ver si tienen algún comentario o pregunta o aporte, seguramente que sí. Muchas gracias, Micaela. Ya ves en la pantalla los aplausos. Ahora los vemos en vez de oírlos, pero bueno, significativamente son lo mismo. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas. Graciela y luego Irene. Sí. Bueno, no voy a prender la cámara por el tema también de la conexión, ¿sí, Micaela? De estos 5 puntos que la verdad que resumen muy bien tu exposición, justamente en el que me había quedado pensando, porque bueno, el tema, digamos, de la espera, lo que decías, ¿no es cierto?, de la esperanza, las diferencias, sobre todo planteado desde Husserl, bueno, tiene sus bemoles, por decirlo, ¿no? Que se dé en general la armonía, siempre en la espera se da la armonía, vos justamente planteabas que en el caso de la esperanza no es así, pero bueno, eso sería un tema más, no sé, difícil. A mí lo que más me llamó la atención de estos 5 puntos es justamente el anteúltimo, ¿no? Lo que vos decías, la actitud afectiva, la identidad de la persona. Decime si te escuché bien, por ahí no escuché bien, de la actitud afectiva y la identidad de la persona, ¿sí? Es así, son esos los términos que Correcto. utilizaste. Sí. Bien, bien. Entonces, mi pregunta es, esta actitud afectiva, es decir, implica también, decías, una toma de posición, o por lo menos, como el ejemplo que ponías de la pareja, ciertas actitudes que, digamos, de alguna manera vos esperás que sucedan de esa manera, pero ¿por qué esperás que sucedan de esa manera? Es decir, porque han sucedido en otro momento de esa manera. Es decir, que volvemos de nuevo entonces a la cuestión de que hay una anticipación, ¿sí?, en esa actitud de deseo. Esto por un lado, y por el otro lado, respecto de la identidad de la persona, bueno, lo primero que yo tengo presente, porque es lo que más he trabajado, es el tema de la identidad de Ricoeur, ¿sí? Y justamente el tema de la identidad, bueno, no me voy a tener, por supuesto, identidad IDE ni identidad IPSE, porque eso sería otra cuestión, en todo caso Francisco lo puede ver mejor que yo. Es decir, pero está el tema del carácter, que por supuesto Ricoeur ya toma posición a lo que había planteado en voluntario e involuntario. El tema de carácter, en sí mismo como otro, tiene que ver con las sedimentaciones, ¿sí? Entonces volvemos de nuevo a la misma cuestión, es decir, lo difícil que me resulta en este lenguaje fenomenológico, es decir, dejar de lado, o por lo menos, no sé, tomar una distancia a lo que es, ¿no es cierto?, decir, las anticipaciones, que son en el fondo los hábitos y las sedimentaciones. Entonces, te entiendo lo que vos justamente estás planteando, pero me cuesta tomar distancia, sobre todo en este último punto, ¿no?, en lo de la actitud afectiva, y la identidad de la persona. Es decir, porque el ejemplo es muy claro, el de la pareja, ¿no? Es decir, sería una explosión de la percepción si no se da lo que yo esperaba.
Sí, esa es más que todo una, bueno, seguramente vos también lo verás, no sé cómo lo ves vos, pero es una curiosidad, ¿no? En la forma en que planteaste el tema. Sí, gracias Graciela por las dos preguntas o los dos comentarios. Estoy de acuerdo con vos. A mí lo que realmente se me hace difícil congeniar es, o pensar, en realidad son estos otros sentimientos, digamos, los pertenecientes al segundo grupo, que son aquellos que se separan o que por lo menos no encuentran un apoyo en esta armonía presente-pasado. Lo que quise decir con esta cuestión de la actitud es que parecería que la esperanza, digamos, ¿no? Hay caracteres de la persona que tienen que ver con la persistencia de esa persona en la actitud de la esperanza. Que a mí me parece que no tiene tanto que ver con la experiencia pasada, ¿no? A veces se persiste en esa actitud a pesar de haber justamente atravesado las cuestiones, los momentos más desesperantes de la vida, ¿no? Lo que quise decir es un poco eso, la idea de que la esperanza como actitud es un poco indiferente al plano de la habitualidad. Diferente al plano en el sentido al plano de la habitualidad en el sentido de que no se constituye gracias a la experiencia, pero que sí se va retroalimentando como hábito. Eso es lo que también me resulta bastante difícil de pensar. Difícil, ¿no? sí. ¿Cómo surge esa esperanza cuando no hay fundamento en el pasado, pero que a la vez, una vez que se desenvuelve y que se aplica, se retroalimenta y constituye una actitud que permea el modo en que aparecen las cosas y las posibilidades de acción, ¿no? Claro. Que es un poco, bueno, el concepto que aparece también en muchos textos de Husserl, que es en algún sentido, ¿no? Quizás tomando solamente algunos elementos, no tanto la idea central de la Stimmung, ¿no? Digamos, en donde Husserl dice, bueno, la Stimmung es aquello que sobrevive al acto, es decir, una vez que el estímulo se retrotrajo, ¿no? Digamos, donde el estímulo ya no está presente y sobrevive una suerte de, bueno, de tonalidad, ¿no? Que, usando los términos del colorido, que colorea el modo en que se me aparece el mundo. Y dice algo así, bueno, de la alegría se sigue la alegría, ¿no? Como me parecería que hay una suerte de profundización y de exacerbación de una cierta actitud, o mejor dicho, un cierto sentimiento que se transforma en actitud. Esto es lo que quise decir. No quiero decir que las actitudes tengan sí o sí un fundamento en la experiencia pasada, sino que las actitudes devienen en hábitos. ¿Cómo eso se articula? La verdad que todavía no lo tengo muy claro y creo que es una gran pregunta a seguir indagando. Claro, ¿Cómo surgen esos caracteres? claro. Eh, Yo justamente lo que te iba a preguntar es qué entendías por actitud, ¿sí? claro, Porque claro. ahí me parece que está la cuestión, digamos, si la actitud es algo que deviene hábito, pero que no está, digamos, fundamentada en las habitualidades. Es complejo de pensarlo, Sí, pero interesante, ¿no? Es decir, justamente, bueno, ahí ya no voy a entrar, después lo podemos hablar sí, más directamente, pero es todo, me parece que justamente, ¿no? Yo señalaba lo de Ricoeur, la identidad ipse, la identidad ide, sobre todo la identidad ipse, tiene que ver con esta forma de pensar que la esperanza, que en el caso de Ricoeur es la promesa, claro, ¿sí? Pero que claro, la claro. promesa sin el idem, digamos, sin el carácter justamente, que aunque no lo concibas como una habitualidad, en el sentido así fuerte husserliano, sin embargo, sí, me va dando cierto vos utilizaste la palabra presentir, ¿no? Es decir, a mí me gusta decir siempre predelinear, es decir, porque bueno, no es una cosa tan fija. Pero bueno, eso son, ya nos iríamos mucho del tema, lo podemos conversar en otro momento. Sí, es decir, lo del predelineamiento,
que en el momento de la esperanza es un poco complejo de hacerlo encajar, la verdad. Porque es por eso que tampoco me gusta tanto la interpretación de Bloch, porque la esperanza, digamos, si bien anticipa algo, por eso es que me parece que se incorporan elementos de la fantasía. Lo que queda anticipado no está dentro de una relación de convergencia en sentido de convergencia de experiencias. Sí, sí. No hay un predelineamiento en el sentido estricto de lo que se espera en la esperanza, es justamente aquello que probablemente no vaya a pasar. Claro. O que por el momento no tengo evidencia suficiente como para decir que va a pasar. Lo del comentario de Riquer lo voy a tener que explorar, realmente me interesa mucho lo que decís. Y con respecto a la actitud, bueno, tomé un concepto muy delimitado, que era esto de los actos, que es un texto que trabaja Mayolino, ¿no? O sea, la idea de la actitud como o sea, no, como un modo de privilegiar determinado aspecto en lugar de otro, ¿no? Y lo que me parecía que en la esperanza se está privilegiando es mi alegría actual, ¿no? Cómo este entusiasmo, esta alegría que se da afectivamente en la actualidad como anticipatorio de lo que se espera, Sí, sí. es privilegiado con respecto y por sobre la evidencia fáctica, ¿no? Digamos, no me interesa tanto la evidencia fáctica, sino otro elemento. Entonces, bueno, obviamente que todas estas discusiones nos vuelven a traer a la problemática clásica con respecto a, bueno, cómo se fundan y cómo se relacionan Claro. estas distintas esferas dentro de la filosofía husserliana, digamos, cómo se relaciona el plano de lo dóxico, de lo volitivo y de lo afectivo, que se va complejizando, creo, a medida que uno se va metiendo en estos problemas que Husserl no aborda de manera directa, Claro. ¿no? Sino que uno, bueno, esto es uno de los motivos por los cuales les decía al principio que si bien obviamente el marco es estrictamente husserliano, no todo lo que digo es Husserl, obviamente, pero sobre todo porque tampoco, o sea, estaría muy limitada si elijo un solo Husserl para abordar este tipo de temas que justamente se meten tanto con el problema tan clásico y tan actual con respecto a cómo Husserl finalmente entiende la preeminencia de cualidades afectivas por sobre las dóxicas, etc. Entonces, es como difícil, pero gracias, Graciela, sí, lo de Riper lo voy a abordar y lo voy a tratar de considerar para la próxima. Vale, gracias. A vos. Muchas gracias, Graciela. Antes de darle la palabra a Irene, podemos leer el comentario de Anabel Hernández que pregunta, es casi, porque tiene que ver con lo que estamos mencionando, es casi como un espero porque es absurdo, una suerte de esperanza paradójica. No es que, o por lo menos mi lectura es que no es que sea una esperanza paradójica, sino que la esperanza, por cómo yo la definí, puede que haya otras posibles definiciones y caracterizaciones, es el sentimiento relativo al futuro que se dirige hacia un evento que no es esperable, ¿no? Digamos, uno tiene esperanza con respecto a cosas que parecería que no hay ningún fundamento para que sucedan, ¿no? Que por lo menos el pasado me dice que no van a suceder, ¿no? No es que sea paradójica, sino que la esperanza es así, ¿no? Por eso la distingo de la mera espera, ¿no? La mera espera o la mera expectativa, bueno, son actos del orden de lo dóxico, y esto es un acto del orden de lo afectivo. Y por eso también en uno de los últimos elementos, de los 5, justamente pongo, bueno, no sé si sería lo absurdo. Por eso digo que si hay que incorporar la fantasía como acto que colabore a entender este tipo de sentimientos, es la fantasía pero atada, ¿no? Digamos, no la fantasía como mera invención de ficción,
sino una fantasía que tenga algún, ¿no? Por eso es paradójico en el sentido de que tiene que tener algún lazo con la realidad, ¿no? Es distinto que decir tengo esperanza en que, no sé, vengan los extraterrestres y nos tomen a un planeta mejor, ¿no? Ahí el nivel de fantasía es mucho mayor que el nivel de fantasía que puedo tener para imaginarme una situación en la cual los países del mundo entero acaben con el cambio climático, ¿no? Es distinto, me parece a mí. Pero sí, hay algo de, o sea, que se incorpora algo de lo no linealmente esperable, sin lugar a dudas. No sé si llegaría hasta decir que es absurdo. Muchas gracias por la pregunta, Anabel. Sí. Gracias, Micaela. Sí, Irene. Hola, Mija, un placer volverte a Hola, ver. Irene, igualmente. Tanto tiempo. Mira, mi pregunta se refiere justamente, está muy relacionada con el tema que tocó Graciela. Y me llamó mucho la atención lo último que dijiste, cuando no hay fundamento, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que justifica? ¿Cuál es la esfera de justificación de una esperanza? Porque si no hay fundamento, yo me pregunto entonces en habitualidades o en algo que, digamos, alguna realidad, como vos decís, o una situación de hecho. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que justifica? O sea, una cosa es lo que me motiva y otra es lo que justifica esa esperanza. Una cosa me puede motivar simplemente un deseo futuro de algo mejor. Todo, o sea, todos tendemos a la, digamos, a la eudemonía y tratamos, digamos, de lograr un futuro mejor. Pero ¿no sería tal vez eso también, si no hay fundamento, no es algo inherente a la naturaleza humana el tener un deseo de vida, un Lebensdrang? ¿Ya? De que la vida se desarrolle y entfaltet sich, ¿no? Que se desarrolle en Sí. plenitud. Y entonces, si pensamos eso, ¿cuál sería la diferencia entonces? Si hay como un drang en ese sentido, como un impulso, ¿cuál sería la diferencia entre una creencia, una simple creencia y una esperanza? Porque para creencia tampoco necesito fundamento. No ¿En sé qué si hay un sentido elemento creencia, de Irene? creencia dentro de la esperanza también. ¿En qué sentido de creencia? No en creencia en algo sobrenatural, sino tal vez una creencia en que algo, una confianza, podríamos decirlo, una creencia, confianza, Ah, en que algo está dentro del marco de las posibilidades que se me presentan, que no sobrepasa el marco de mis posibilidades, sí, de mis horizontes que se sí. abren. O sea, sino que está dentro de mis horizontes y que son alcanzables. Si no, la esperanza, si no hubiera cumplimiento de esperanzas, si no hubiera tampoco un fundamento de esperanzas, ante las continuas decepciones, una persona terminaría de tener esperanzas, digamos. No podría esperar más. Entonces son preguntas que se me presentan y discúlpame si están un poco mezcladas. No, no, las veo bastante relacionadas y te agradezco mucho las preguntas, que son en su gran mayoría las mismas que me hago yo. Que no sé si voy a poder responder todo muy, muy completamente. Una cuestión que sí me parece que es importante pensar y que yo lo mencioné al pasar en mi presentación, es el primer punto al que referís, ¿no? La diferencia entre justificación y motivación. Motivación no en el sentido desde el punto de vista genético de Husserl, sino como telos, ¿no? Según lo que entendí de tu pregunta. Sí creo que, bueno, que de todas maneras se termina relacionando a Husserl, ¿no? Pero sí creo que, bueno, es algo que apunté al pasar en el texto, que sí es pensable, por lo menos en el marco husserliano de pensamiento, sí es pensable enmarcar la esperanza como una suerte de drang o de instinto o de impulso natural, ¿no? ¿Por qué motivo?
porque es lo mismo que está operando en las capas más pasivas de experiencia, antes incluso de que exista para el sujeto trascendental la intencionalidad, ¿no? Puede pensarse, eso lo mencioné al pasar, pero para mí es muy interesante tu pregunta, porque me permite también retomar ese punto. Para mí, por lo menos en Husserl, hay siempre una idea teleológica de impulso hacia la captación en términos dóxicos de aquello intencionado, de aquello sobre lo que tengo interés, ¿no? En el plano más básico de las vivencias afectivas del sujeto o del presujeto, con el modo en que luego me vuelco ya en el plano de la objetividad, ya en el plano de las constituciones de sentido, hacia lo futuro, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensar que sí existe esta tendencia hacia la planificación de mis deseos y de mis intereses y de mi deseo por el placer en el plano de lo corporal? ¿Por qué no pensar que existe este impulso que se separa un poco de la evidencia dada o de la justificación dada en la evidencia, que apunta hacia, sí, hacia lo mejor, ¿no? Hacia lo bueno, hacia lo deseable? A pesar de que, bueno, esto que decía, a lo que me refiero con justificación es, bueno, justificación en el pasado, que es por lo menos el término, o por lo menos cómo lo ve Husserl cuando se refiere a la anticipación. Bueno, la anticipación tiene su justificación en la experiencia pasada, ¿no? Si no hay experiencia pasada que avale esta anticipación, entonces esa anticipación no está justificada. Entonces sí, me parece que es algo pensable, ¿no? Eso que decís, bueno, hay que seguir teniendo esperanza, ¿no? En ese orden de cosas, en ese orden de preceptos, a pesar de que, bueno, se puede también no tener esperanza nunca y situarse en la actitud o en la vereda absolutamente contraria, ¿no? Y pensar que a pesar de las cosas buenas que nos pasan en la vida, estamos desesperanzados y pensamos que todo va a ir cayéndose a pedazos a lo largo del tiempo, ¿no? De todas maneras, entre la esperanza y la desesperanza, creo que hay como algo que apuntar, que no son exactamente lo opuesto, ¿no? Por lo menos como lo veo yo, no sé, se me ocurre pensarlo ahora, lo estoy pensando un poco en voz alta, como que la esperanza realmente tiene este vuelco hacia el futuro, y la desesperanza, no sé si es solamente un sentimiento relativo al futuro, ¿no? Me parece que tiene una cosa un poco más compleja. Y sí, es la misma, o sea, tiene que ver con lo que me preguntaba Graciela antes, sí. Yo no sé, eso es como por eso la última pregunta que planteé en el trabajo, si pensar la esperanza como una actitud o no. O sea, lo planteo como posibilidad, en tanto y en cuanto me parece que no es satisfactorio el marco que por lo menos llegué a vislumbrar o sea, que me da la vida afectiva para pensar la esperanza. Me parece, o mejor dicho, el marco que me da la estructura del sentimiento para pensar la esperanza. Me parece que hay algo dentro de la esperanza que excede absolutamente un mero acto del sentir, ¿no? Que quizás tiene que justamente complementarse con lo que vos señalás, digamos, con el plano más instintivo, más primigenio, o quizás tiene que pensarse como esta habitualidad que, bueno, que tiñe el modo en que se me aparecen las cosas y tiendo a buscar unas cosas en lugar de otras. Sí, así que no sé si te pude contestar todo, pero por ahora es eso lo que puedo decir, porque son muchos temas. Muchas gracias. A vos, gracias. Gracias, Irene. Sí, Francisco, habías levantado la mano. Sí, no sé si se ve bien, estoy con el celular también, con problemas de conexión. ¿Se escucha? Sí, se oye perfecto.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Mica, porque me gustó mucho la exposición. Y un poco las preguntas que tenía las fuiste respondiendo en ante las distintas cuestiones que fuiste aclarando. Una cosa interesante es que, por ejemplo, para los medievales, el opuesto de la esperanza no era la desesperanza, como bien decís, era la asedia, que sería la falta de cuidado para con la vida en el presente por falta de expectativa de futuro. Entonces hay algo bastante interesante respecto de esperanza y desesperanza que marcabas recién. Pero mi pregunta era sobre si podías profundizar en esa relación inversamente proporcional entre espera y fantasía, entre espera e imaginación, que si te entendí bien la ecuación, sería directamente proporcional entre fantasía y esperanza, ¿no? Que creo que un poco también en una de las respuestas lo profundizaste, sobre todo por la perspectiva de lo que te señalaba Graciela, porque en Ricoeur imaginación y esperanza van juntas. Claro, Él tiene un lindo texto claro. que se llama La libertad según la esperanza, donde dice no hay libertad sin imaginación y no hay libertad sin esperanza. O sea que habría un vínculo muy íntimo entre imaginación y esperanza, que mi pregunta era si lo podías desarrollar por ese lado. Para Ricoeur es una actitud vital, digamos, ¿no? De la vida misma, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esa era mi pregunta. Sí, tengo que admitir que precisamente lo que me marca Francisco y me marcaba Graciela son temas que ya el profesor Walton me había dicho que tenía que trabajar para pensar este tema y todavía no llegué a trabajarlo. Así que todos coinciden en que tengo que meterme ahí, así que eso es lo que haré en un rato nomás. Claro, no, la relación inversamente proporcional es, claro, yo me enfoqué en el sentimiento de esperanza, pero porque es el que más conflictivo me resulta, ¿no? Para pensar y sobre el cual menos elementos bibliográficos en principio tengo para pensar, entonces ahí donde más, digamos, elaboración tuve que llevar adelante. Pero en todos los sentimientos, me parece, relativos al futuro, existe esa posibilidad de equilibrar o desequilibrar las fuerzas de la espera y de la fantasía, ¿no? Es decir, en el caso del entusiasmo, ¿no? Referido al futuro, digamos, estoy entusiasmada por, ¿no? En todos los idiomas existe como esa expresión que tiene que ver con, bueno, un estar alegre por algo que va a venir. Eso que va a venir se presenta en el entusiasmo como cierto, ¿no? Entonces ahí poco rol tiene la fantasía y mucho rol tiene la espera, en tanto en cuanto la espera en el sentido de que hay justificación como para que eso se dé, ¿no? Creo que ¿no? Y otra posibilidad, seguro tengo que seguir como investigando qué otros sentimientos relativos al futuro hay, debe haber un montón. Me enfoqué más en los llamados positivos, que es como la confianza, ¿no? La confianza en el sentido de entusiasmo, pero con un poquito más de inseguridad con respecto a lo futuro, me parece a mí. Cuando se tiene confianza en que algo va a suceder, creo que la espera acompaña ahí un poco más, pero no tanto como en el entusiasmo, que casi es una convicción, como dice Husserl, ¿no? Hay una convicción de que eso va a suceder y ya mi deseo está planificado gracias a la convicción de que en el futuro se va a dar eso que espero. Y ya cuando la ecuación, como decís, se invierte, es en el caso de la esperanza, en donde me parece que cobra mucho más protagonismo la fantasía y no tanto la espera, entendido como anticipación a partir de un horizonte predelineado de eventos pasados y presentes, ¿no? Es eso lo que me parece que hay que pensar para pensar estos tipos de sentimientos. Ahora, que sea la única vía o que sea la vía correcta, la verdad que todavía no lo sé. Pero me parece que hay ahí una cooperación entre esos dos actos que pueden llegar a entender. O sea, es clásico, ¿no? Esto de Husserl también, no estoy inventando ninguna estrategia nueva, de pensar los actos más complejos a partir de actos más simples, ¿no? Lo mismo hace con la empatía. Bueno, la empatía coopera la fantasía y coopera la percepción y coopera otro tipo de elementos, ¿no? Pero que Husserl empieza a pensar en actos más complejos, evidencias más complejas,
a partir de otro tipo de, ¿no? Y también dice, bueno, se asemeja en la empatía a la fantasía, porque nunca voy a poder dar con aquello, es decir, no está sujeto a legitimación racional, la percepción directa de la conciencia del otro, entonces funciona la fantasía, pero a la vez es parecida a la rememoración, entonces me pongo en el lugar de esa persona y puedo presentificarme el mundo tal como esa persona lo hizo, del modo en que lo hice yo en el pasado, bueno, etcétera, etcétera. Un poco jugué ese juego, ¿no? Ver cómo tendríamos, de qué puntos de partida tendríamos que partir, para la redundancia, para pensar este tipo de sentimientos que a mí me dejan bastante perpleja. Y muchas gracias por la acotación de entonces mi intuición era más o menos válida, ¿no? Entonces que claro, que la desesperanza no es el espejo, digamos, no refleja en sentido contrario la esperanza. No sé si te contesté, Fran, un poco. Sí, muchas gracias, clarísimo. Ahí lo de la... Sí. No, con respecto a lo de Ricard, bueno, ya lo dije, ¿no? O sea, claramente tengo que trabajar sobre eso, y me alegro que Ricard haya dicho que la imaginación y la esperanza van de la mano. Sí. No, de lo que decías de la sedia es interesante porque para los medievales en general la desesperanza es un momento, ¿no? La sedia sería como la desesperanza por ahí, lo que nosotros llamamos esperanza, pero arraigada ya en la vida. Arraigada, claro. Que prácticamente impide la vida, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que pienso como actitud, ese arraigo, ese hábito. Exacto. Nada, mil gracias, clarísimo, me encantó. A vos, gracias. Gracias, Irene. Sí. Me mandó ahí un... Genial. Hay agradecimientos y... ¿Querías agregar algo, Irene? ¿O? No, yo recién vi que me mandó una referencia de un trabajo de Health. Perfecto. Lo mandó por mensaje privado, pero... Perdón. Perdón. Sí. Recién veo, sí. Espero encontrarlo, lo voy a buscar y te lo mando, no hay problema. Muchísimas gracias, gracias. Por favor. No, bueno, y en relación a lo que dije al comienzo, que es que me parece que este tipo de fenómenos afectivos tienen gran injerencia, ¿no? En el plano de lo público, en el plano de lo político. Es decir, la confianza es, sin ir más lejos, uno de las invocaciones más habituales en los discursos políticos y en el plano de lo público, ¿no? El tener confianza acerca de lo que uno va a hacer en el futuro. Funcionario es como moneda corriente, por lo menos en los discursos de Argentina. No sé cómo serán los discursos en otros países, pero es como... Los políticos son muy similares en todos lados. Pero bueno, acá hay como frases ya súper habituales, un poco estereotipadas, ¿no? Sobre eso, de los 90, bueno, pero sí, o sea, la confianza es esa idea de la promesa en el futuro. Claro. Perdón, Mica, vos hablaste ahí de hermenéutica. No, simplemente porque recuerdo que utilizaste la palabra hermenéutica ahí, ¿no? Sí. Para referir a esta potencialidad política de la esperanza, por así decir. Sí, no, me parece, digamos, que en principio pensaría como justamente, ¿no? Digamos, la idea del análisis del discurso, de los sentidos circulantes en función de los afectos, que me parece la hermenéutica puede decir bastante sobre eso. Okay. Más allá de la mera, digamos, descripción estructural de estos sentimientos, después complementarlo con otro tipo de perspectivas. Gracias. Graciela, ¿querías agregar algo más? Sí, gracias, Laura. No, simplemente como Micaela volvió a decir promesa, nuevamente la rememoranza a Ricard, ¿no? Porque justamente yo pensaba, claro, la promesa, en el caso de Ricard, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra, ¿no?
Es decir, la confianza, incluso más hasta en un sentido kantiano, si lo toma Ricoeur, es decir, la confianza tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, con que, bueno, con que el otro no me va a defraudar, pero fundamentalmente con la palabra. Ahora, dos cosas que quizás no están relacionadas, pero que también en un momento yo lo había pensado, ¿no? El carácter teleológico de la esperanza, pero ese carácter teleológico, si es que lo tiene que, digamos, tener una meta. Es decir, por ejemplo, el cumplimiento de la palabra, porque solo puedo tener confianza si la palabra se cumple. No sé. Claro, pero la confianza la tengo antes de que la palabra se cumpla. Porque el otro ya cumplió, digamos, porque la el otro ya confianza, cumplió. volvemos de nuevo al mismo tema. Sí, Es decir, la confianza sí tiene un basamento. claro, es decir, no voy a confiar en alguien que me traiciona, por ejemplo, lo contrario de la promesa es la traición. Y no voy a confiar en alguien que ya me traicionó o que no cumple con su palabra. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y la segunda cosa, Graciela, ibas a decir? No, esto de carácter teleológico, ¿no? Ah. Es decir, que, claro, tiene que, en el caso de la esperanza también tiene que haber algo por el cual me moviliza, ¿no? Hacia el futuro, justamente hacia el futuro, ¿no? Es decir, me parece que Irene ya había nombrado la palabra teleológico. Sí. Sí, a mí me llama la atención en ese sentido, como dice Graciela, es que habría dos caracteres dentro de la esperanza, ¿no? Un carácter ilusorio y un carácter fundamentados en evidencias pasadas. Entonces, habría que diferenciar cuando la esperanza, digamos, se dirige hacia una ilusión que no tiene ningún asidero, y cuando tiene asidero, porque entonces creo que las estructuras son diferentes, ¿no? Sin embargo, el carácter teológico siempre está dado a la esperanza, siempre busca un sil, una meta a la cual alcanzar y donde se planifica. Claro, completamente de acuerdo. O sea, eso un poco lo intenté precisar, ¿no? O sea, creo que la esperanza y la confianza tienen caracteres distintos. La esperanza tiene una presencia más importante, de un carácter ilusorio, pero, es decir, y la confianza tiene, bueno, elementos del pasado que la sustentan. Ahora, lo que digo es, bueno, puse el ejemplo de la pareja, ¿no? Pero también puedo decir, bueno, no sé, una persona que me engañó o no sé, estas situaciones, ¿no? De pareja, donde yo digo, no tengo esperanza de que esa persona cambie y que en realidad nunca me demostró esa capacidad de cambiar, por poner un ejemplo. Ahí yo hablaría más de esperanza que de confianza, porque no hay todavía elementos como para que me permita que mi confianza sea realmente legítima. Entonces, esa confianza, si no es legítima, parecería tener un aspecto, no es legítima en el sentido de no estar justificada en experiencias previas, parecería asemejarse más a una esperanza, ¿no? O una ilusión. Bueno, podemos también pensarlo así, pero claro, hablo siempre de algo que se va a dar en el futuro, por eso es que simplemente no puedo decir ilusión o fantasía, sino que me parece que hay que enmarcarlos en algo que sí pueda reflejar el carácter de futuro del sentimiento. No sé si se entiende lo que digo. Pero de todas maneras, el carácter teleológico creo que está, a pesar de que, esto es lo que también me parece que es atendible, es que a veces la esperanza ni se verifica ni no se verifica, ¿no? Uno puede seguir teniendo esperanza, eso quizás no, pero a mí me da la sensación de que uno puede seguir teniendo esperanza a pesar de que haya eventos. Bueno, hay un límite, como también señalaba Irene, ¿no? Pero a pesar de que haya eventos que empiecen a roer esa esperanza. La confianza tiene una meta muy concreta, ¿no? Vos me prometiste esto, no lo cumpliste, bueno, ya mi confianza está un poco debilitada. Pero la esperanza es un halo un poco más, como decías, ¿no? Un poco más incierto, me da esa sensación a mí.
Tal vez la esperanza lo que me permite es seguir con vida. A veces yo pienso en la gente que ha pasado experiencias Sí. terriblemente, Total. terriblemente traumáticas, y lo único que, digamos, lo único que los hace permanecer en vida es la esperanza. Entonces es casi como un, digamos, como un resource, ¿viste? Como una, Claro, como un claro. medio que tiene la vida, digamos, para mantenerse en vida. Mm, Como el último recurso, digamos, a veces. exacto. Sí. Claro. Sí, como una, claro, Sí. como una estrategia de supervivencia. Tal cual. Sí, me parece que incluso se podría hacer esa distinción al interior mismo del concepto de esperanza, ¿no? Esperanza así entendida como esta, este estar, digamos, como un sentimiento existencial casi, ¿no? En los términos de Radcliffe, ¿no? Un sentimiento existencial, cierto estado afectivo que tiene que ver con una permeabilidad Con el estar en la vida, ¿no? con el estar en la vida, y después podemos hablar quizás de actos de esperanza, ¿no? En donde quizás Claro. esperanza no es solamente una cosa o la Qué otra, sino que interesante. puede entenderse de maneras divergentes, o puede tener dos sentidos, y quizás, obviamente, la esperanza que se verifica, obviamente alimenta la esperanza como sentimiento existencial, ¿no? Y se transforma en hábito o en actitud. Sí, muchas gracias a las dos por esos comentarios. Bueno, solo un comentario. Cuando pensamos en esa esperanza, en el último aspecto, en el último sentido ahora que mencionaron, como la posibilidad de un mundo habitable, es decir, aquello que nos habilita a habitar un mundo, pienso en la literatura de posguerra, en autores como Boyack, por ejemplo, donde ahí queda es decir, queda patente o queda claro que esa falta de esperanza, que es esa Hoffnungslosigkeit, es decir, que falta tener ese poder esperar, ahora sí podríamos decir esperar en tanto confianza en ese mundo que va a ser habitable, ¿no? Cuando eso está quebrado por una experiencia límite, es cuando se quiebra la constitución de mundo que puede ser habitado, porque no hay manera de estar en esa vida. Entonces ahí son como por lo opuesto, son como, digamos, obras en las que queda claro que sin esa esperanza la vida no se sostiene, no se puede sustentar. Y generaciones como las de posguerra que tuvieron la decisión de no tener hijos, por ejemplo, porque es un mundo en el cual no opera la esperanza. Eso es vinculado con esa habilitación del estar en la vida, ¿no? De estar en un mundo habitable, con lo que eso significa, es decir, por el ser humano, por una sociedad que pueda articularse. Muchas gracias. Sí, Laura, la verdad que todos, sí, son súper ricos tus comentarios, y me parece que sin duda en la literatura hay como ejemplos de esta lógica muy interesantes, muy profundos. Y pienso también que justamente la esperanza en ese sentido es solamente una referencia a la posibilidad de una apertura de futuro, ¿no? Que no necesariamente implica esperanza de algo, sino esperanza en términos más generales, digamos, de un futuro, sea el que sea, pero con determinadas características que habiliten la existencia. Sí, se me ocurren mil cosas que pensar, pero muchas gracias. Bueno, varios y varias se van despidiendo ya, entonces, si les parece, como los invitamos y las invitamos siempre a abrir los micrófonos y despedirnos personalmente,
Yo les agradezco mucho a todos y a todas los Gracias. comentarios. Me han ayudado también mucho a seguir pensando esto, que como les decía, es un inicio, pero que espero que llegue algo más. Mil gracias, tenemos- Micaela. Gracias, Micaela. Gracias, Irene, gracias, Graciela, Gracias. a todos y a todas. Gracias, Y Laura. el año que Gracias a viene, todos. entonces, el año que viene Dale. seguimos. Muy bien, Vamos muy a bien, tener la futuro. esperanza de bueno, y que estén Tengo todos. la esperanza de poder estar con ustedes. Vos tenés la Bueno, esperanza muy- adentro No, también. la confianza tengo la confianza. Eso, en este caso sí. En este caso la confianza. Sí. Gracias. Un Hasta agradecimiento, pronto. gracias Irene. Un abrazo, gracias, Micaela. Francisco. Un abrazo, Cariños hasta a todos. luego. Chao, Cariños, buenas Irene. tardes.